Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy, solemnidad de Pentecostés, nosotros celebramos la culminación de la Pascua. Recibimos el Espíritu Santo, fruto de la resurrección del Señor. Jesús nos envía desde el Padre el don de su Espíritu, el Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió. El Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y constantemente actúa en ella. De pie. Ven a reinar, Espíritu de amor, ven a inflamar al mundo pecador. Ven a reinar, Espíritu de amor, ven amor, dulce amor, a enseñar al mundo el precio del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y que estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hoy es domingo de Pentecostés, el último de la cincuentena pascual. Hoy celebramos el gran don del Espíritu Santo, que el Señor infundió a los apóstoles y que también derrama abundantemente sobre nosotros y sobre la Iglesia. Es el Espíritu de Jesús resucitado que renueva nuestra vida y la del mundo entero. Celebremos con alegría esta fiesta al Espíritu de Dios que nos hace hombres nuevos, testigos de Jesucristo. Dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cantemos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
pedimos en esta Eucaristía por la salud de Laura Gallo Pérez, Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, Pedro Cázares. Pedimos por las necesidades de la familia Echo González, familia Díaz Santana, Jocelyn Díaz Santana, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Pedimos por el eterno descanso de Alfredo Organista en su tercer mes, Guadalupe García, Rosa María Legaspi García, Soledad y Manuel Díaz Santana, Wendy Ileana Camberos Aguilera, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien tiene necesidad de reconciliarse con Dios. El Espíritu Santo, entregado por Cristo resucitado, fortalece a los apóstoles para convertirlos en testigos suyos por toda la tierra, formando el único cuerpo de la Iglesia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar en las maravillas de su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Cantemos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos desde el fondo de nuestro corazón a esta tradicional invocación al Espíritu Santo, en la que pedimos que nos ilumine, nos renueve y nos aporte su consuelo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. De pie. Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, porque resucitó. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, porque resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, con la cual concluye solemnemente el tiempo de Pascua, que hemos celebrado a lo largo de 50 días. Recordarán seguramente que este tiempo de Pascua hemos comenzado a celebrarlo el domingo en que recordábamos la resurrección de Jesús, domingo de Pascua, hace ya 7 semanas. La fiesta de Pentecostés concluye el tiempo pascual solemnemente con la venida del Espíritu Santo, que no es otro que el Espíritu de Cristo, como le llaman
los escritos del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ciertamente es una persona distinta del Padre y del Hijo, pero es llamado Espíritu de Cristo por una razón, porque no tiene otra misión que la de darnos a conocer a Jesús. La primera lectura nos cuenta cómo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo. Hay que recordar que los apóstoles habían conocido a Jesús, habían seguido a Jesús, se habían enamorado de Jesús, de su causa, el anuncio del Evangelio, pero no habían terminado de comprenderle, porque el misterio de Jesús es un misterio que desborda a cualquier persona, que no podemos abarcar fácilmente. No nos ajusta la vida para comprender del todo a Jesús, para vivir plenamente sus enseñanzas. Y sin embargo, debemos aspirar a crecer cada vez más en el conocimiento de Cristo, profundizar las enseñanzas de Jesús, vivirlas. ¿Quién nos ayuda a eso? El Espíritu Santo. Esa es su tarea, esa es su función, esa es su misión. Ser el maestro interior, el maestro del alma, el que nos va conduciendo a Cristo, porque esa es la finalidad del Espíritu Santo. Jesús nos vino a enseñar el Evangelio y el Espíritu Santo no trae un nuevo Evangelio que enseñarnos. Nos quiere enseñar el Evangelio de Jesús, nos quiere llevar a la verdad completa, porque en nosotros hace falta que esa verdad llegue a plenitud. Cristo ya nos ha revelado la verdad completa, pero cada uno de nosotros tiene que ir creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su Evangelio. Simplemente hagamos un examen de conciencia y preguntémonos si estamos viviendo las enseñanzas de Jesús, si estamos viviendo de acuerdo a los principios que Él nos ha transmitido en la buena noticia de salvación que Él predicaba. Y seguramente nos daremos cuenta que no siempre ha sido así, que no siempre hemos vivido de acuerdo a los principios que emanan del Evangelio. Los valores del reino de Dios no siempre rigen nuestra vida. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que nos guíe a la verdad, para que nos conduzca al bien, para que nos lleve a vivir el Evangelio en plenitud. Dice el libro de los Hechos que los discípulos estaban reunidos en un solo lugar. También así lo cuenta el Evangelio de San Juan. Los discípulos estaban reunidos, pero estaban atemorizados, llenos de miedo. Habían visto al resucitado, pero aún así el miedo no desaparecía. ¿A qué le tenían miedo? A los judíos, que habían sido capaces de asesinar a Jesús. Lo habían matado, cuando Jesús lo único que había hecho era hacer el bien. Por eso los discípulos, que eran seguidores de Jesús, tenían tanto miedo. Estaban encerrados, dice el Evangelio que escuchamos hoy, por miedo a los judíos, y Jesús se presenta en medio de ellos, el mismo día de la resurrección. San Juan subraya que el mismo día de la resurrección Jesús se aparece a los discípulos y después de saludarlos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. San Juan está insistiendo entonces en una gran verdad. Pascua y Pentecostés son en realidad dos momentos del único misterio, el misterio pascual, que no podemos separar. Nosotros lo celebramos con una distancia de 50 días entre una y otra fiesta, pero en realidad forman parte del mismo misterio. No se pueden separar. El Espíritu Santo ha venido a la tierra cuando Jesús ha ascendido a los cielos para ser glorificado por el Padre. El Espíritu Santo es enviado a nosotros para que no nos sintamos solos, para que no experimentemos orfandad, para que no sintamos que estamos a la deriva. El Espíritu Santo está en nosotros, lo hemos recibido el día de nuestro bautismo y también en nuestra confirmación. El Espíritu Santo es el que confecciona cada sacramento que realizamos y en el que participamos. Cada vez que nos acercamos a recibir la absolución sacramental, no es el sacerdote el que nos perdona los pecados, el sacerdote pronuncia la absolución y el Espíritu Santo nos perdona nuestros pecados.
porque Dios quiere perdonar los pecados a través de la acción del Espíritu Santo. Hoy lo dice el Evangelio, después de que Jesús les dio el Espíritu Santo a los discípulos, les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El máximo don del Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Perdonar y ser perdonado tiene que ser entonces un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo también es el que hace que el pan y el vino que ponemos en el altar se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, en el momento de la consagración, que llamamos la epíclesis, así se le conoce a ese momento técnicamente en liturgia. Epíclesis significa invocación. El sacerdote, imponiendo las manos sobre el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y efectivamente, en cada Eucaristía Jesús se hace presente gracias a la acción del Espíritu Santo. Cada vez que acercamos a un niño a bautizar, cuando el sacerdote derrama el agua bendita sobre su cabeza, el Espíritu Santo desciende sobre el que es bautizado y lo transforma en una criatura nueva. Lo hace hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, heredero del cielo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de los bautizados. Y eso también hace el Espíritu Santo en los que, respondiendo a la vocación matrimonial, deciden unir sus vidas en sagrado matrimonio. El Espíritu Santo los une con un vínculo indisoluble. Es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida, actuando en la iglesia, actuando en el mundo. Pero como el Espíritu Santo no se encarnó, como el Espíritu Santo no se hizo visible como Jesús, es decir, al menos no como Jesús, se hizo visible de muchas maneras. Nos dice el Evangelio que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él en figura de paloma. Y el libro de los Hechos nos cuenta que cuando el Espíritu Santo vino, se posó sobre cada uno de los discípulos como en una especie de lenguas de fuego. Son símbolos de la presencia del Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo es invisible, es más difícil verlo. Y sin embargo lo sentimos. Cada vez que sentimos el deseo de amar a una persona, aunque no se lo merezca, es el Espíritu Santo el que nos está impulsando. Cada vez que sentimos el deseo de perdonar a alguien que nos ha herido, nos ha lastimado, es el Espíritu Santo el que nos está animando. Cada vez que sentimos el deseo de justicia en este mundo tan lleno de injusticias, pues es el Espíritu Santo el que nos está moviendo. Cada vez que sentimos el deseo de hablar con la verdad, de ser testigos de Jesucristo en este mundo tan oscurecido por la maldad, por el pecado, por la corrupción, pues es el Espíritu Santo el que nos está moviendo, porque el Espíritu Santo se encarga de ser en nosotros como el motor del alma, el motor interior, el que nos anima a hacer el bien, el que nos impulsa a buscar lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es justo. Por eso no nos sintamos buenos cuando sentimos deseos de hacer el bien, porque no somos nosotros los que lo estamos procurando, sino el Espíritu Santo que habita en nosotros. San Pablo dice que somos templos vivos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros como si fuéramos un templo. Pues hay que cuidar ese templo. San Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros, que no profanemos este templo que somos cada uno de nosotros con pecados, con palabras, actitudes o comportamientos vanos. Por eso hoy debemos agradecer el gran don del Espíritu Santo que hemos recibido. Jesús sopló sobre los discípulos, dice el Evangelio, y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. ¿A qué nos recuerda esa expresión? Nos recuerda cuando Dios, después de crear al hombre del barro de la tierra, sopló en sus narices para que tuviera vida. Es que eso es lo que significa la palabra espíritu en el Antiguo Testamento, soplo, ruaj, en hebreo, el ruaj Yahweh, es el Espíritu de Dios, el soplo divino, el que da vida.
Se dieron cuenta cómo los discípulos estaban atemorizados, llenos de miedo, y cuando vino el Espíritu Santo se llenaron de valor, salieron a predicar el Evangelio, como dice la primera lectura. Nada los detuvo, porque el Espíritu Santo nos hace valerosos, nos llena de valentía, para que vayamos a cumplir con nuestra misión, para que no tengamos miedo. Por eso decía Jesús, no se preocupen de lo que van a decir cuando los hagan comparecer ante tribunales, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo que está en ustedes. Él hablará por ustedes. Y efectivamente vemos cómo los apóstoles, cuando eran citados por el Sanedrín, respondían con contundencia, con firmeza, con claridad a todas las acusaciones y a todas las provisiones que les hacían. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, decían los apóstoles. Y aquellos miembros del Sanedrín, gente muy preparada, se quedaban sorprendidos por la firmeza y la claridad con la que hablaban aquellos incultos pescadores, como ellos los llamaban. Pero es que el Espíritu Santo actuaba en ellos. Y así ha sido a lo largo de 2000 años. Los mártires de la Iglesia, los que han dado la vida por Cristo, cuando han tenido que comparecer ante tribunales, especialmente esos tribunales que los han acusado injustamente o falsamente, han hablado con firmeza, con valentía, con claridad, porque el Espíritu Santo los mueve a hacerlo. Por eso, si nosotros nos sentimos temerosos, si nos sentimos cobardes, si nos sentimos pusilánimes para anunciar el Evangelio, si no nos sentimos capacitados para ir a decirle a los demás que Cristo está vivo, que ha resucitado, pidámosle al Espíritu Santo que nos haga valerosos, que nos dé la valentía que necesitamos para anunciar el Evangelio con nuestra vida, con nuestras palabras y actitudes, porque nosotros tenemos que manifestar al mundo que Cristo está vivo. Somos testigos de la resurrección de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Dejémonos mover por el Espíritu Santo, que siempre nos guía al bien, nos guía a la verdad, nos hace buscar la justicia, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es noble. Que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe, nos aliente, nos anime y que nosotros seamos dóciles a sus divinas inspiraciones. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y se sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Oremos diciendo: Cristo resucitado, escúchanos. Por todos los hombres del mundo, por todos los hombres del mundo. Hay una petición antes, la primera, donde dice número 1, hay que hacer la primera petición, por favor. Por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siempre sea dócil al Espíritu Santo en el cumplimiento de su misión en el mundo, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por todos los hombres del mundo, para que el Espíritu Santo sea luz que los haga conocer la verdad del Evangelio, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los que sufren la enfermedad o el abandono, para que por la acción del Espíritu Santo en su vida se sientan fortalecidos y consolados, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por nosotros que celebramos la Eucaristía, para que por la acción del Espíritu Santo seamos testigos de Cristo en el mundo, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Dios nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros, y escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza
pedimos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de ese sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que se me olvide decirles, pues es que uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año en Pascua Florida. O sea que hoy se acaba esa oportunidad de confesarse por lo menos una vez al año, porque hoy se acaba la Pascua. O sea que si no nos hemos confesado en todo un año, sería muy bueno que lo hiciéramos hoy, porque si no, ya mañana ya no es Pascua, mañana ya es tiempo ordinario y ya comienza entonces a contar otra vez el año que no nos confesamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Cantemos. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, tal como Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Todos? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos. Van a recibir al Señor en la palma de la mano, y cuando lo reciban hay que llevarlo inmediatamente a la boca delante del ministro, por favor.
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. Seguimos invitando a quienes tengan enfermos o ancianos que no puedan salir y deseen que les llevemos la comunión a su casa, que nos lo hagan saber, dejando sus datos en la sacristía o en la notaría, nombre del enfermo, domicilio y teléfono, para poder llevarle la comunión en cuanto sea posible. Mayo es el mes de María. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado a rezar el Santo Rosario y a pedir a la Santísima Virgen por el fin de la pandemia. Los invitamos a rezar el Santo Rosario personalmente o en familia para pedir esta gracia. El pasado 6 de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la reunión de todos los obispos de México, publicó un mensaje con motivo de las próximas elecciones titulado Elegir con libertad para exigir con responsabilidad. El mensaje no es muy largo, les invito a leerlo en la página de la SEM. Apenas serán unas 2 o 3 paginitas. Yo he entresacado las ideas más importantes que les voy a compartir. Los obispos nos recuerdan que participar a través de nuestro voto es un derecho, y para quienes tenemos fe en Jesucristo es un deber moral ineludible. Hay gente que luego me pregunta, ¿padre, es pecado no ir a votar? Sí, sí es pecado. A menos que yo tenga una razón grave para no ir, sí es pecado no ir a votar. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, léalo. La democracia se consolida cuando todos participamos activamente, nos recuerdan nuestros obispos. Es preciso que todos ejerzamos nuestro voto de manera libre, secreta y en conciencia, entendiendo que cada voto cuenta. Todos estamos llamados a formar nuestra conciencia y a proponer y defender con libertad y creatividad los valores esenciales del bien común. Hasta la misma democracia puede estar en riesgo. Cuidar los fundamentos de la democracia y las instituciones que la salvaguardan es un deber de todos. Debemos realizar un esfuerzo de discernimiento con el objetivo de optar por quienes puedan realizar el auténtico bien común. Y nos invitan los obispos a todos los creyentes a sumarnos en una campaña de oración para pedir el discernimiento en el momento de elegir y para que los comicios se realicen de manera ordenada y pacífica. Al momento de votar, cada uno de nosotros debe tener presente que hay que buscar el mayor bien posible. No siempre el bien posible coincide con el bien deseable. Yo desearía que llegara un candidato que tuviera todas estas cualidades, pero no es posible. Bueno, me quedo con el... Si no puedo obtener el bien deseable, pues me quedo con el bien posible. Por eso hay que discernir qué partido, qué candidato puede realizar el bien común en circunstancias concretas. Por eso los obispos nos invitan a elegir a quien pueda hacer el mayor bien posible, aunque sea modesto o limitado. Y nos invitan a buscar información sobre las propuestas, programas y valores que los candidatos, partidos y agrupaciones políticas defienden. También interesarnos en conocer su honorabilidad, congruencia y sentido humano. Fijarse si el candidato promueve la dignidad de la persona, la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, entre otros valores fundamentales. Debemos extirpar la apatía y la indiferencia, así como evitar que cualquier persona o agrupación busque manipular la voluntad de los ciudadanos en el ejercicio de su voto a través de presiones, dádivas o chantajes. La democracia no termina emitiendo nuestro voto, es necesario que demos seguimiento a este proceso, que exijamos el cumplimiento de promesas de campaña, rendición de cuentas transparente. Este es un deber al que todo político está obligado, nos recuerdan los obispos. Bueno, pues les invito a tener esto en cuenta para que hagamos pues una elección consciente y responsable, para que después podamos exigir, si no, no nos quejemos de lo que no pudimos hacer porque no asistimos y no fuimos responsables. Hay que hacerlo, es muy importante para todos. Les invito a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Les voy a dar la bendición solemne en este día de fiesta. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A anunciar a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen buenas noches. Igualmente, Padre. Madre